Bien, pues vamos a comenzar y vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú bendigas este lugar, este espacio, Dios, que tú tomes el control de este tiempo, que limpies este espacio, este lugar, Señor, de todo mal, de toda maldad, Padre Santo, y que quites todo impedimento para que tu palabra fluya, Señor. Prepara nuestros corazones, alista nuestra atención, Señor, para lo que debe eh, llegar a nuestro corazón, Señor, y que debe salir de tu servidor, Padre. Dirige tú mis palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice a la iglesia, a la congregación y a los hermanos que están por llegar, Padre. Gracias, Dios. Bien, pues estamos aquí en la iglesia de Cielos Abiertos en Metepec y bueno, vamos a dar un tema el día de hoy que tiene que ver con el servicio y se llama el servicio dentro y fuera de la iglesia, el servicio dentro y fuera de la iglesia. ¿Sale? Y el servicio pues tiene que ver obviamente con lo que se conoce popularmente con un ministerio. Ya habíamos hablado un poco de esto. Y el ministerio pues viene de la palabra ministerium en latín, que quiere decir precisamente servicio. Esa es la raíz etimológica. Entonces, pues, ¿quién es un servidor? ¿A quién se le ocurre quién es un servidor? En términos generales, todos somos servidores, pero ¿somos servidores solamente dentro de la iglesia? ¿En cualquier parte? ¿De qué manera? Predicando la palabra, invitando a otros. Muy bien. Sí, hay gente que a lo mejor no tiene esa habilidad o capacidad, entre comillas, de predicar o de enseñar la palabra como tal, pero hay otras formas también de llevar un ministerio o un servicio o una enseñanza que al fin y al cabo también, pues eso es parte de lo que implica un ministerio, ¿verdad? Entonces, no solamente es estar dentro de una congregación, dentro de una iglesia, sino también afuera. ¿De qué manera? Pues aparte de predicar, de evangelizar, de ministrar o de llevar la palabra de Dios, pues tiene que ver con nuestra actitud. ¿Alguien sabe una manera o dos de predicar la palabra, de enseñarla? Como maestros y con ejemplo. Mande, con tu ejemplo o testimonio, muy bien. Creo que esas son las principales maneras, ¿no? Cuando tú por tu forma de actuar, de conducirte en la calle, con la gente, en tu trabajo, con tu familia, creo que son las maneras principales y más fuertes en las que nos podemos conducir para que podamos estar dando un buen testimonio, ¿sale? Entonces, aquí entran dos palabras que a lo mejor no vienen en la Biblia expresamente, pero sí se dice que a lo mejor la ética es el comportamiento que tienes en congruencia con tus pensamientos cuando nadie te ve, cuando nadie te ve. Ajá. Entonces, ahí es cuando realmente nos damos a conocer lo que tú haces. Cuando nadie te está viendo, eso es lo que realmente eres. Porque cuando la gente nos ve, a veces somos de una u otra manera. Hasta nos peinamos, ¿no? Tratamos de arreglarnos, se maquillan las mujeres, nos vestimos diferente, no andamos con pantuflas, no andamos con short o bermuda, ¿verdad? Andamos como tenemos que estar en apariencia a la gente y de acuerdo al lugar a donde vamos, ¿no? Si vas a una carrera de Fórmula 1, por ejemplo, que acaba de pasar en México, pues a lo mejor ahí te vistes un poco sport para que te sientas un poco acoplado, ¿verdad? Con todo lo que se está dando ahí. Si tú te vas a, no sé, a lo mejor al país vecino, a a algún deporte como el boxeo o a ver el básquetbol, pues a lo mejor te vas un poco más relajado, te vas con tus tenis, te vas con los jeans, una playera, una sudadera, o te vas a ver el fútbol americano o el fútbol soccer, te llevas tu playera, tu jersey, ¿verdad? Según corresponda. Y según, pues, al lugar en donde estás, pues es como te vas a vestir y también te puedes comportar así.
Puedes tener pláticas que tienen que ver con el tema, ¿verdad? Cuando vas a trabajar, pues te vistes a lo mejor de traje, o si eres técnico, pues te vistes con tu uniforme de técnico, ¿verdad? O llevas un código de colores en tu vestimenta, ¿verdad? Y te conduces pues de la manera que tiene que ser así, que corresponde. Y en todas las empresas, en todos los trabajos, hay formas y maneras de conducirse, de tratarse. Hay un código también para el trato de los compañeros, ¿verdad? No tienes que faltar al respeto, tienes que respetar a las damas, a los caballeros, al jefe, pues hay quienes les gusta otra cosa de trato, pero, pero hay que tratarlos normal, ¿verdad? Como cualquier otra persona, con respeto, ¿verdad? Y con honestidad, ¿verdad? Y tenemos que ser, pues, capaces de llevar a cabo, pues, lo que nos pidan, ¿verdad? Hace tiempo, estaba platicando con un pastor de otra iglesia y él es ingeniero industrial y él comentaba que uh, en una empresa pues tienen una línea de trabajo, pues hay máquinas y demás, y por estar distraída en el celular una operadora atrofió la máquina y todo el servicio de una jornada laboral de 8 o 12 horas, que son 2 jornadas laborales quizá, se paró y para la empresa representa miles, si no es que millones de pesos, ¿verdad? Por estar en el celular, por estar distraídos en cosas que no corresponden al lugar en donde estamos. Sí, ajá, sí, así es, así es. Pues sí, así es. Sí, hay una advertencia, 2 advertencias, 3 advertencias, ¿verdad? Pero imagínate, hay médicos cirujanos que han empezado una cirugía, valga la redundancia quizá, y de verdad que han dejado instrumentos dentro del cuerpo de una persona por distracción. A lo mejor no están con el celular, pero en su mente están distraídos, no están en lo que tienen que estar. Es un mal testimonio de ser un buen o un mal médico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Te imaginas que a lo mejor fue el celular y aquí ves el mensaje del, ya llegó tu paquete? Oiga, doctor, imagínate, ¿no? Digo, es un chiste, ¿verdad? Pero qué terrible. De verdad que hay gente que se ha equivocado tan gravemente que van porque les amputen una pierna o un brazo y se equivocan y es el otro. Así de importante, y parece que no, pero así de importante es enseñar la palabra de Dios. A lo mejor digo un cambio muy radical, ¿verdad? Ahorita. Pero cuando tú vas a una iglesia, a una congregación y ves que la gente está preparándose, no que ya estén preparados, porque a todos nos falta, me incluyo en primer lugar, nos falta capacitación, nos falta preparación en cualquier área, pero se nota cuando alguien está preparado, cuando no está preparado. A lo mejor sabes y no sabes, pero no tienes la actitud correcta y puede tomarse como que somos un buen o un mal servicio, un mal o buen ministerio. Hace tiempo estuve en una iglesia donde a fuerza querían que me quedara de pastor. Yo no soy pastor, no tengo nombramiento como tal. Sin embargo, pues he apoyado algunas iglesias, me llaman y pues si Dios me da luz verde, pues yo voy. Y aquí pues es igual, el mismo plan. Entonces, ese pastor, um, yo lo observaba porque me decía, no, es que este brother que viene de otro país, que es buenísima onda, es un tipazo, pero yo creo que perdió su objetivo principal, que es dar la palabra de Dios.
y permitir que las cosas se den para que toda la palabra de Dios fluya en el lugar en donde estaba. Hace unos días recibí la noticia, la fea noticia de que ya cerró su iglesia. Cerró su iglesia. Cerró su iglesia porque perdió su objetivo. El objetivo primario es de un servidor de Dios, y me corrigen si me equivoco, es aprender la palabra de Dios, dejar que Dios me cambie, y hasta en el momento en que Dios ya me haya capacitado, dejarme utilizar por Dios. Dejarme utilizar por Dios. Si yo quiero que Dios me utilice, es como cuando tú vas a una escuela, te inscribes y te dan un reglamento y te dicen, no puedes hacer esto, esto. Tienes que cumplir con esto y esto. Si tú llevas 3, 5 años, 10, 15 años estudiando, llevas un buen récord probablemente, o por lo menos aceptable, y hasta el final te nombran que ya saliste con bachillerato, saliste con carrera técnica o saliste con licenciatura, con maestría, con doctorado, con un posgrado, según corresponda. Tuviste que cumplir con todo eso. Y hasta el final te certifican y te dicen, sí, estás aprobado para ejercer lo que estudiaste, lo que aprendiste aquí durante tanto tiempo. Pero, pero, esa es en la teoría. En la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué tal que tenemos un médico? Digo, espero no agraviar a nadie que sea médico y que si se equivocó en algo así, ¿verdad? Porque también nos ven en internet. Eh, Se equivoca y lejos de curar daña a una persona, a un abogado lejos de liberar a una persona que le ocasiona un problema mayor que el que tenía antes, que también ocurre, a un contador, lejos de aligerar los números en el buen sentido, eh, que te perjudique, que tengas que pagar más quizá de lo que no tenías que pagar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay malos pastores o malos maestros o falsos profetas que enseñan mal? ¿Qué pasaría? ¿O qué pasa más bien? Ahí es cuando comienzan las sectas, las falsas doctrinas de las cuales Dios nos previene. Ahí tienes a los testigos de Jehová, ahí tienes a los mormones, a los adventistas del séptimo día. No los tenemos como enemigos, no, pero tienen una mala doctrina. Hay que tratarlos bien, sí hay que tratarlos bien. A los católicos, apostólicos y romanos que a veces ni siquiera saben qué significa cada una de esas palabras. He platicado con sacerdotes, con seminaristas o simplemente gente creyente. He platicado con psicólogos también, que a veces no han llevado una vida mmm, acorde a una buena enseñanza de vivencia, de inteligencia, porque se supone que te tienen que uh, ayudar o guiar para tener una correcta y sana vida en términos generales, y a veces igual tienen todo menos una vida sana. Entonces, el servicio, como nos damos cuenta, lleva más allá que el simplemente hecho de llegar, abrir tu Biblia y dar un mensaje. Si tú das un mensaje audible como el que ahorita estoy dando, es porque antes en nuestra vida, en toda tu semana, ya procuraste darle congruencia a ese mensaje, que es Cristo te ama, Dios te quiere cambiar aquí, en tu corazón, tu forma de pensar, que tengas una vida de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, bueno, la podemos hilar con una palabra que se llama metanoia. Para quien quiera anotar, es metanoia en griego, que es cambio de mentalidad o de pensamiento o de convicción. Metanoia, cambio de mentalidad o pensamiento o de convicción. Si yo cambio mi convicción, cambio mi pensamiento, voy a cambiar mi conducta. Hay pastores,
que han robado iglesias, han trasquilado a la gente, a las ovejas. Hay maestros que le han puesto el pie a muchos ministerios por celo, por miedo, por envidia, por egolatría, por inseguridad y todo es por mala preparación. Porque hay que saber que en la palabra Dios tiene la medida y la porción para cada uno de nosotros. La mies es tan grande, es decir, se necesita tanto de gente que sirva dentro y fuera de la iglesia que no nos daríamos abasto. Más bien no nos damos abasto. El mundo está en caos, está convulsivo. Se dice que hay más de 40 guerras a nivel mundial que son relevantes. Francia le roba a África, el que ya sabemos más popularmente, Estados Unidos apoya a Ucrania para que Ucrania esté en guerra con Rusia y Rusia tiene sus aliados, ahorita ya se está metiendo Corea del Norte, China también ya tiene ahí que con sus que veres, por así decirlo, ¿verdad? Nos vamos a otra zona geográfica, pues ya sabemos que está el pueblo elegido por Dios, no por ellos son perfectos, pero es el pueblo escogido por Dios, Israel, que está con sus parientes históricamente y antropológicamente son sus parientes en guerra. Irak, Irán, Kuwait, Líbano. Y de todo esto nos previene la Biblia, nos habla la Biblia. Si no hay congruencia en una iglesia o en una persona, como a veces llegamos a hacerlo todos, porque no hay iglesia perfecta y no hay persona perfecta, eso se va a notar. La Biblia dice algo, una frase muy fuerte que dice que cada pueblo, cada país tiene el gobierno que se merece, que se merece. Qué fuerte está eso. Hace unos meses fui a trabajar a un lugar, fui a cubrir unas vacaciones de una compañera de trabajo, una colega, y otra persona de ahí me decía del trabajo, llorando casi, me dice, es que yo no entiendo por qué ahorita si pasó lo que pasó allá en Acapulco, creo que fue el año pasado, ¿no? Lo de Otis, lo de Acapulco y que no sé qué, y bla, 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 y pobre gente. Le digo, observa las noticias. Qué feo lo que les pasó. Claro que sí, yo tengo conocidos allá. Es terrible. Ahorita lo mismo o peor acaba de pasar en España. No sé si vieron las noticias. Lo mismo pasó en España. Hay inundaciones, los carros flotando, enormes espacios llenos de agua, de escombros. Vean las noticias. Y le digo, observa lo que está pasando ahorita en Acapulco en ese tiempo, ¿no? Le digo, la gente sigue robando, sigue saqueando. No se van a comer una televisión, no se van a comer un radio, un algo. Se podría entender quizá que se lleven el agua, la comida, los pañales de los centros comerciales. Pero si ya se llevan artículos de lujo, eso no es necesidad, eso es necedad. Entre ellos también se roban, se golpean, no solamente en Guerrero, porque si no van a decir, ay, está hablando mal nada más de un estado, ¿no? Estoy hablando de la condición humana en general. En Estados Unidos pasa lo mismo, en Centroamérica pasa lo mismo, en Europa pasa lo mismo, en Francia, que se supone que es uno de los países más relevantes y desarrollados a nivel mundial, a cada rato tienen huelgas peor que en la Ciudad de México. Y a veces ah, tiene que meterse la fuerza del Estado, que es la policía o la milicia, para poner relativo orden. ¿Por qué se quejan? Pues porque hay malos manejos en el gobierno, ya hay una agenda política. Ahorita ya se popularizó, pero hace 5 o 10 años para atrás nadie veía
el tema geopolítico. ¿Se han escuchado de esa palabra últimamente? La agenda geopolítica. Si lo traspolamos a todo lo que dice la Biblia, eso viene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo más obvio para algunos, pues es el Apocalipsis, cuando habla de un nuevo orden mundial donde se va a gobernar solamente por una persona. Toda la economía de todos los países. Se va a gobernar todos los países bajo un solo régimen y van a tener una sola ideología. Y de ahí pues ya viene y se despliega todo lo que tiene que ver con el anticristo y cosas por el estilo. De todo eso nos prepara la Biblia. Entonces, ¿para qué me porto bien si todo está escrito en que todo va a ir mal? Es una pregunta válida, ¿verdad? Porque podríamos pensar entonces, ¿y entonces para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto servicio? ¿Para qué tanto ministerio? Pues dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra de manera simbólica. Si yo soy sal y Dios me lleva a llevar su palabra, a llevar la sal a la carne del mundo, ¿ustedes sabían que la sal previene la putrefacción de la carne? Nosotros tenemos esa tarea, retrasar esa putrefacción de la carne del mundo, de la sociedad en general, para que más gente tenga tiempo para que pueda conocer de la palabra de Dios. Ya está, dice la canción que a veces has cantado muchas veces y espero que le hayas puesto atención, de tu tío Marcos Witt, que dice, ¿y cómo irán si nadie les predica? Que obviamente pues está basada en la Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Queremos un mundo mejor, pero no trabajamos para que nuestro mundo alrededor, 5 o 10 personas que yo pueda influir, sea mejor, empezando por mi casa, empezando antes desde mi propia persona. Yo no le puedo pedir a alguien que sea mejor que yo si yo no hago nada para mejorar mi propia persona. Sería ilógico, sería incoherente, ¿cierto? ¿Ustedes sabían? Sí, el siglo pasado, ¿sí está bien el audio? Abajo a la izquierda. ¿Ustedes sabían que el siglo pasado fue el siglo donde más ateos a nivel mundial han existido, incluyendo ya este siglo? ¿Donde más ateos han existido? ¿Sí sabían o no? La palabra ateo se refiere no solamente a no creer a Dios o creer en Dios. Algunos sí creen en Dios, pero un ateo también es cuando creen que existe un Dios, pero quieren estar apartados de Dios deliberadamente. Ese es un ateo. Un anticristiano o un anticristo también lo dice la Biblia. Y son los siglos en donde más actividad bélica ha existido también. ¿También se han percatado de eso? Ya no puedes salir a la calle sin quizá voltear de un lado a otro. Ya no sabes quién puede llegar, que te pueda dar un susto. No importa si vives en una colonia privilegiada por la seguridad, o en una privada, o en la calle, o en un barrio bajo, por así decirlo. Ya no importa, ya es casi igual. Los hijos de muchos de de los que tienen una vida bélica oscura, muchos van en escuelas privadas. ¿Por qué creen que hay de repente balaceras ahí? Si es una escuela de renombre y de prestigio.
y pensamos que, ay, va en tal escuela o estudia en tal lugar, en tal país. Por eso hay términos como populares como el ladrón o el asaltante de cuello blanco. Tú lo ves como muñequito de pastel bien arreglado, con su corbata bien peinado y todo, y roba en un municipio, de repente lo ves en Europa, roba en otro estado, ya tiene 5 o 10 casas. Cuando ganas bien, disfrútalo bien y puedes tener hasta más. Pero si lo ganas mal, ahí es cuando Dios tiene controversia. Ahí es cuando Dios tiene controversia. ¿Cómo se llamaba el hijo? Que siempre se me olvida el nombre de, el hijo de, era un capo de la droga que estaba en Colombia, que estuvo en los 80s, 90s, que hasta le han hecho películas y series. Bueno, el hijo de uno de estos señores, él decía en su testimonio, lo pueden encontrar en YouTube, no recuerdo el nombre, pero decía el hijo, dice, yo estaba con mi papá en Colombia, en X Sierra, X lugar, y la policía militar o los militares nos estaban buscando y estaban matando y arrestando a todos los que estaban pues con nosotros o hasta nuestros enemigos, sus enemigos, ¿no? Y decía, nosotros teníamos aquí una pallet llena de dólares, de millones y millones de dólares. Dice, pero teníamos 3, 4, 5 días sin comer. La Biblia dice que cuando tú eres hijo de Dios, tengas mucho o poco dinero, Dios te da la bendición, te da el regalo, el don de disfrutar 5 o 10 pesos que tengas. Es un don, es una bendición cuando Dios te da para disfrutar, tengas mucho o tengas poco. No le podemos sorprender a Dios, ay Dios, es que mira, yo tengo, yo hice. O Dios, yo he vivido abajo de un puente, nunca he tenido y cosas así. Tampoco lo podemos um, manipular de esa manera. Hay que buscar a Dios para que Dios nos dé la guía, la manera, la forma, la estrategia para salir de los problemas en donde estamos. A lo mejor no podemos solucionar todos los problemas que hay en mi colonia, en mi municipio, en mi estado, pero sí puedes influenciar a la gente que está a tu alrededor. Se dice que por estadística tú puedes influenciar a más o menos 50 personas a tu alrededor. La pregunta sería, ¿por qué las iglesias están casi vacías? ¿En dónde está nuestra influencia? ¿De verdad hemos predicado, hemos sido servidores de Dios allá afuera? Pero no es regaño, ya no me sonríen, pero de verdad que caminar con Dios es un sub y baja, es un vaivén, pero vale la pena. De verdad que vale la pena. En Europa hubo un tipo, él era un príncipe, hace como 3, 4 años. Vi en las noticias que se suicidó, se suicidó. Humana y carnalmente, ¿qué le podía faltar? Tenía una familia de renombre, con historia, tenía millones de euros, tenía nombramientos delante de la sociedad que le daban cierta categoría, podía tener a su alcance, no sé, cualquier negocio, cualquier artículo de lujo, cualquier viaje, cualquier situación, o los artistas, ¿no? Humana y carnalmente pueden tenerlo todo, pero muchos se suicidan o se meten en cosas que no tienen que ver, que no son sanas ni para ellos. ¿Ustedes creen que tenían la bendición de Dios, la sabiduría y la paz de Dios? Ahorita hay muchos artistas que se están convirtiendo al evangelio o que se están abocando a creer en el evangelio propiamente. Pero si ya tenían todo lo que todo ser humano podría querer,
autos de superlujo, viajes, casas, fama. Y digo fama sin decir buena o mala, ¿no? Ya cada quien, ¿no? Pero cuando tú llegas a la palabra de Dios y analizas que incluso también en tu mente hay gente que a lo mejor tiene mucho ego por su conocimiento, por su vanidad, son filósofos, tienen doctorados, tienen maestrías, tienen esto, tienen aquello. Qué bueno. Y qué bueno que se preparan y que nos sigamos preparando todos, empezando también por la iglesia, ¿verdad? Es bueno estudiar, es bueno saber, pero todo tiene que estar sujeto a la sabiduría de Dios. De mis libros favoritos son Salmos y Proverbios, porque contienen en mi pensar parte o gran parte de la sabiduría y conocimiento de todo lo demás que viene en la Biblia. Y si lo queremos resumir todavía más, nos vamos al primer y segundo mandamiento más grande que hay en la Biblia. ¿Cuál es? Es de examen, ¿eh? ¿Cuál es el primer y segundo mandamiento más fuerte que hay en la Biblia? Y el primero, y el primero, amarás al Señor sobre sobre todas las cosas, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero ¿y si yo no me cuido? ¿Y si yo denoto que no me cuido y no me quiero? Y le doy más importancia a cualquier otra cosa que a mi salud, para empezar. La salud puede ser salud mental o almática, que es el alma, emociones, sentimientos, deseos, anhelos. La salud espiritual, que es la que Dios solamente Él nos puede dar, porque es nuestro creador, es la única fuente. Hay gente que se confunde y se va con cualquier otro espíritu menos con el Espíritu Santo. Sí, de verdad, de verdad. Aquí cerca en una avenida principal o secundaria que te lleva a la Ciudad de México, hay un altar de venida a la Santa Muerte. Horrible, terrible. Una vez me subí a un taxi para ir a un trabajo y me tocó, les platicaba a algunos, ¿verdad? Me tocó subirme con un tipo que era era santero y me decía, no, yo estudié muchísimo y que no sé qué para ser santero, no nada más es hacer tus cosas. Y que no sé. Le digo, mira, yo lo dejé hablar y platiqué con él, no me peleé, dialogué con él. Obviamente, dentro de mí, pues iba orando y, Señor, toma el control de este lugar, de este espacio, de este tiempo, porque este viene tan raro y tan mal, se sentía tan denso y tan horrible el espacio en ese momento que yo dije, a ver si nos aloca y nos estampa por ahí, de verdad. Y le digo, a ver, ¿qué quiere decir la palabra santo? Tú eres santero, practicas la santería, ¿qué quiere decir la palabra santo? Me dices que estudiaste mucho. Sabía, él no sabía. Y le digo, la palabra santo quiere decir apartado para Dios, apartado del mal para Dios, apartado del mal para Dios, eso quiere decir santo. Le digo, tú ni te estás apartando del mal, te estás apartando de Dios y lo que haces lo estás haciendo mal. Y me dijo que su mamá era cristiana. Hay gente que es conversa, que cree en Dios, ama a Dios, sigue a Dios, busca a Dios y tiene parientes ocultistas, brujería, santería, satanismo, magia blanca, negra, de tutti frutti, lo que quieras, es lo mismo. De verdad, de verdad, de verdad. Hay gente que se mete infiltrada. ¿Saben qué me dijo él? Y esto es un poco de luz para los que evangelizan o predican o los que enseñan. Se prevengan y más en estas fechas, que curiosamente es donde más se pierde gente, ¿no? ¿No se han dado cuenta? A cada rato ves más en estas fechas que la gente se pierde.
No es coincidencia. Sí, para sus sacrificios, sus ritos, tráfico de órganos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, hay que buscar a Dios para que Dios nos dé la razón. Lo que me dijo este tipo también es que a mí me sorprendió mucho. Me dice, nosotros trabajamos para ayudar a la gente. Obviamente es lo que él dijo, es su teoría. Lo único que hacen es pasarte más demonios o llevar demonios a otras iglesias. ¿De qué manera? Me dijo que van a las iglesias o a las congregaciones cristianas evangélicas de infiltrados para orar por la gente. ¿Qué ole? ¿Saben por qué a veces la gente no se da cuenta en las iglesias? Porque la mecánica, yo le digo así, mecánica de Dios. La mecánica de Dios es que yo me guarde en santidad, que tenga que dejar todo lo que me prohíbe santidad. Y si yo tengo santidad, Dios cuando entre alguien nocivo espiritualmente, yo discierna. Pero si la gente no discierne es porque no tiene santidad. La gente se engaña en las iglesias, en las sectas, porque no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo lo catalogamos? ¿Como un buen siervo o un mal siervo? Qué silencio, Dios mío. Y eso que vamos empezando, ¿eh? Fíjate, en el Nuevo Testamento la palabra diaconía es el más común para traducir ministerio y se refiere al servicio o ministerios. Diáconos es otra palabra griega que se traduce como ministerio o siervo. ¿Sale? Entonces somos siervos, somos servidores, somos los chachos, los empleados de Dios. Y trabajamos en una iglesia. ¿Eres un buen trabajador o eres un mal trabajador? ¿A quién crees que le vas a rendir cuentas? O le vamos, dijo el otro, ¿verdad? A Dios le vamos a rendir cuentas. También me he encontrado con pastores que tropiezan a la gente que Dios quiere levantar. A mí no siempre me toca hablar con ellos o reprenderlos, porque a veces no quieren escuchar. Hace unos meses confronté a uno joven que me mintió de frente dos, tres veces y persistió en lo mismo. Y como lo confronté, fue con otros de ahí de esa iglesia que aprecio mucho y les dijo que había recibido un ataque espiritual. Yo dije, ah, caray, llamarte la atención es un ataque espiritual. Entonces, ¿con qué espíritu trabajas? ¿Y qué es lo que enseñas? Por supuesto. ¿Por qué creen que en la palabra de Dios dice, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice esto y aquello? ¿Y qué les dice Jesús? Apártate de mí, hacedor de qué? Hacedor de maldad. No te dejes sorprender por cualquier persona en internet, en cualquier televisión cristiana o pseudo cristiana. Todo, absolutamente todo, incluso lo que yo diga, o si quieres empezando por mí, lo tienes que filtrar por medio de la palabra de Dios, porque es tu manual, tu instructivo. Si tú no lo sabes, no lo conoces, hay gente cristiana que tenía años supuestamente, unos o se regresaron al catolicismo, o se hicieron mormones, o se hicieron testigos de Jehová, o están judaizando y ya hasta el nombre se cambiaron y nacieron en Chimalhuacán. Oye, pues, y no conocen la palabra de Dios. No se pueden adherir así. Vamos a Corintios 10:24, por favor. Corintios 10:24. Esto aplica para el segundo gran mandamiento, ¿no? Principal que tenemos, ¿no? Amar a nuestro prójimo como nos amamos o debiéramos amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como le dije a una señora que es judía,
que no creo que me vea, pero le mando saludos y bendición del Eterno. Corintios 10:24. Bien, primero de Corintios. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hay gente que vive bajo la premisa, mejor que lloren en su casa que en la mía. Eso suena tan egoísta y contradice lo que dice este versículo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos ahí? Obviamente hay que ver la aplicación, ¿verdad? En el hecho. Hay gente que también tiene muchos y muchos años sirviendo y cree que lo hace en vano. Primero hay que ver si Dios le puso a hacer o a dar tal servicio, ¿verdad? Vamos a Ruth 2:12, libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Sí, lo esperan allá arriba. Imagínate que estuviéramos sin luz. De verdad, yo puedo hablar así, sin problema, ¿no? Pero ¿cómo van a leer después? Pues obviamente tampoco, porque no podrían leer, ¿verdad? No hay luz. Ah, ¿verdad? Ruth 2:12. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de quién? De Jehová tu Dios de Israel, Dios de Israel. Dice, bajo cuyas alas ha venido a qué? A refugiarte. ¿Por qué dice refugiarse? ¿De qué nos podríamos refugiar? En la iglesia también hay problemas, en cualquier iglesia, congregación, ¿eh? En cualquier congregación hay problemas, hay situaciones, también hay celos, también hay envidias. Ay, no, pero ¿cómo? Si en la iglesia no debe de, no, pues no debe de existir. Y sin embargo las hay. ¿Por qué? Pues porque es parte de la naturaleza humana. Bien lo decía el apóstol, aún lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. A veces juzgamos con tanta ligereza y señalamos sin pensar en que si yo lo hice o lo he hecho o lo podría hacer. Dice la Biblia que no juzguemos porque a lo mejor tú lo puedes hacer peor, igual o peor que como de quien estás juzgando. Y dice, Jehová recompense tu obra. De verdad que Dios es quien te recompensa. Había una temporada donde viajaba más, pero también hacía otros, pues sí, servicios con otros hermanos de otras iglesias, hace algunos años. Y en un tiempo yo tenía un negocio en X lugar y me asaltaron. Dos tipos entraron con pistola y salieron los dos tipos así, ¿no? De verdad salieron así. Yo dije, Dios, pues nada más que se salgan y que no me haga nada, ¿no? Dije, yo no sé por qué tú permites, pero si tú me diste este lugar y este espacio de trabajo, también, eh, pues no sé por qué tú permites que me suceda esto aquí. Yo seguí mi vida y traté de trabajar y relajarme en ese sentido. Obviamente seguía trabajando y haciendo cosas, eh, tanto secularmente, es decir, en un trabajo, pues para mantenerme, sostenerme y en la iglesia, en Dios. Y al paso del tiempo, Dios me devolvió así con un cheque lo que me quitaron, de verdad. De verdad, yo no lo esperaba. Así es Dios, no se queda con nada. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido
a refugiarte. Hay que acudir a Dios para que las cosas buenas sucedan. A veces cuando a todo mundo creo que le ha ido mal en algún sentido o en algún punto de su vida, o al menos a mí me ha pasado. Y sí ha habido gente que obviamente pues lo primero que se les viene si no hay cierta madurez, estás en pecado. Puede que sí, puede que no. Hay que examinar, hay que ver. Pero cuando estás tratando de hacer las cosas bien, hablo de cuando en esa parte y en ese tenor. Cuando tratas de realmente hacer las cosas bien y pasan cosas malas, una tía una vez hasta me dijo indirectamente, me dice, pues no que a los cristianos no les pasan cosas malas. Le digo, claro que sí, si conocieras la Biblia te habla de eso. ¿Cómo crees que murieron los apóstoles? No se los llevó el Señor, ¿verdad? No se los llevó precisamente así. Murieron algunos aserrados, crucificados de cabeza, decapitados. Y nos quejamos porque está lloviendo. Porque hoy yo tampoco comí, pero a veces nos quejamos, no, no se quejó ni es el tema, ¿verdad? Pero es el comentario. A veces hoy no comí porque estuve haciendo cosas. O a lo mejor hoy no tengo un calzado o mi ropa está rota porque no puedo comprarme algo más. O tengo un enfermo que no puedo atender o no puede sanar. Hace unos meses me preguntó una persona que aprecio mucho, que sabe mucho de la palabra, pero que me sorprendió su pregunta en queja y me dice, ¿entonces Dios así trata a sus hijos? Y me quedé pensando, no le quise responder para no entrar en dilema, pero me quedé pensando, dije, bueno, razonando en eso, ¿no? En esa pregunta. Aquí hay, vaga la expresión, dos sopas, ¿no? Uno, te puede ir mal porque tú lo provocaste, porque tú te descuidaste o tomaste malas decisiones. Y aún así Dios puede revertir eso y transformarlo en bendición. Si tú tienes algo que pagar con Dios o con la ley, agárrate, ¿no? Que Dios tenga misericordia literal y textualmente. Pero la otra es de que si tú andas bien con Dios y haces las cosas bien y le sirves, le predicas, le pregonas y andas en real santidad aunque nadie te vea, tengas o no tengas, Dios puede permitir que te pasen cosas malas, como a Job. ¿Sí se acuerdan de Job? Job era un personaje o es un personaje bíblico, el cual nos narra la palabra de Dios, en el que era una persona que tenía mucho recurso económico, le iba bien. Tenía muchos animales, tenía propiedades, tenía hijos y tenía muchas cosas que no se diferencian a mucho de lo que hoy día podríamos quizá anhelar, ¿no? O tener. Y de repente dice la palabra que Satanás fue con Dios y le dijo, ay, Job, tu siervo, te sigue y te sirve, te ama porque tú le das todo, porque tiene todo. Y le dijo Dios, voy a parafrasear y a perifrasear. Y le dijo Dios, a que no. Yo sé cómo es el corazón de Job y te voy a permitir que le hagas daño. Y fue haciéndole daño a Job gradualmente. Perdió sus recursos económicos, perdió a sus hijos,
le hicieron estragos en su vida y no solo eso, sino que físicamente a él le proveyó de problemas de salud. Sus amigos, los más cercanos a Job, lo primero que le dijeron, eres un pecador. Con toda esa sabiduría y con todo el conocimiento que tenía, le dijeron, eres un pecador, por eso te va mal. ¿Y qué creen que no? No estaba haciendo las cosas mal Job. Aún oraba por sus hijos descabritados que andaban haciendo y deshaciendo. Dios, perdona a mis hijos, porque no sé qué burrada, digo, cosas malas andan haciendo. Era un hombre justo, moralmente justo, éticamente bien portado. Y Dios lo reconoció así. Hay gente que no sé si en ese nivel, pero sí procura hacerlo así. Hombres y mujeres procuran vivir así. Y cuando les pasa algo mal, ahí está primero el dedo que señala, ¿no? Que acusa. También hay gente en la actualidad que a lo mejor sí hizo mal. Había un rey en la Biblia del que muchos, muy pocos hablan. Hizo un desastre. Es como si fuera un gobernante de un país. Yo sé que no aplica ahorita en la actualidad, ¿verdad? En ningún país. Pero ese rey hizo un desastre en su nación, un despiporre, valga la expresión. Aquí en México es como un desorden, un desastre. Hizo y deshizo a placer. ¿Y qué creen? Que murió feliz el niño, contento con sus papás. ¿Cómo Dios puede permitir eso? Suena incongruente, ¿no? Pues no solamente hay castigos aquí, en esta tierra, que generalmente son por la ley que nos rige, ¿no? La ley humana, la ley cívica. También hay castigos fuera de esta vida física, en la eternidad, nada más que ahí es eterno. Allá no puedes meter un juicio de amparo, ¿no? Que ahorita está de moda por las reformas absurdas que luego hay, la gran mayoría. Eh, ya no puedes darle un abogado de más para que pues, te deje salir a un juez o alguien así, ¿no? Digo, hay quienes son muy rectos, ¿verdad? Se les aplaude y qué bueno que sigan así. ¿Hay cómo puedes sobornar a Dios? Si la Biblia dice, es mejor que le tengas miedo, que le tengas temor a Dios por lo que te puede hacer. ¿Cómo nos podríamos catalogar nosotros como siervos? ¿Somos buenos, somos malos, regulares? ¿O yo no sé nada y no hice nada? ¿Saben cuál es el mayor y mejor ejemplo que tenemos nosotros en vida? Y digo en vida porque todavía vive, no aquí en tierra, sino ya está haciendo trabajo en el cielo. Vamos a Marcos 10:45, por favor. Marcos 10:45. Marcos 10:45. ¿Ya lo tienen? ¿O lo quieren leer allá enfrente? Por lo menos anótenlo. Ya después lo leen. ¿Vale? Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿No vino para qué? No vino para ser servido. Exacto, vino para servir y dar su qué? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿A ti qué te dice como matrimonio o como quien tuviste quizá un matrimonio? Cuando dice la Biblia que debes de amar a tu esposa como Jesús amó a la iglesia. No me toquen esa. Porque dice que hasta la muerte.
No dice que tú la mandes con San Pedro, ¿verdad? No, dice que tú la cuides, que tú la protejas. Y obviamente la mujer tiene que cuidar al esposo exactamente igual porque es ayuda idónea, ideal. Es que yo le aguanto, también te aguanta cosas, ¿no? Y aplica en ambas direcciones, de hombre a mujer y mujer a hombre, ¿no? Hace años me tocó platicar con un señor, bueno, que después fue mi amigo, mayor que yo, y él me empezaba a decir y a quejarse que su vida trágica de esposo, yo estaba muy chavo, pero sí leía mucho la palabra y pues la palabra es mucha teoría, porque en la aplicación pues ahí nos vemos, ¿verdad? Ya es otra cosa, ¿no? Puedes tener mucha teoría, mucho conocimiento, mucha Biblia, pero si no lo vivimos, pues a veces puede no funcionar o servir. Entonces, me decía mucho, mucha queja, y él se ponía obviamente como víctima, y ella fue mi gran lección, que una vez platiqué con su esposa o su ex esposa, ya ahorita, y ella me decía que, mejor dicho, me dio su versión de los hechos. Ajá. Me dio su versión de los hechos. Yo dije, en esta parte no me dijo toda la verdad. En esta parte no me dijo todo esto. Aquí está la pieza que me faltaba en esta área. Y ahí aprendí exacto. Entonces, y me acordé mucho porque, y me sigo acordando porque se me quedó muy grabado, fue la gran lección en esa área para mí, acerca de cualquier tema y no solamente en matrimonio, sino cuando hay conflicto entre hermanos o entre familiares o en el trabajo, tienes que escuchar las dos versiones. A lo mejor escuchas primero una, luego escuchas la otra versión y después los juntas, los confrontas, a ver qué pasó. Oye, tú me dijiste esto, tú me dijiste aquello, y llegas a una sola verdad. A una sola verdad. Ajá, yo no fui, yo no hice nada. Soy San Crispín, ándale, ¿no? O Santa Catarina, ¿no? Bueno, yo no fui, fue Tete. Y ahí va la comadre también, ¿no? Y me acordé mucho de eso, de que hay que escuchar las dos versiones. Cuando pasó esto con el pastor, gracias. Cuando pasó esto con el pastor, que yo lo confronté, que me estaba mintiendo de frente, y cuando se vio acorralado porque habían dos, tres testigos, sí, tres, cuatro testigos, dos como que les dio miedo porque dijeron, ay, está con el pastor, está ahí discutiendo, ¿no? Y yo me mantuve y sí me dio coraje. Lo único que hizo fue darle un apretón de más de la mano, pero más allá no pasó. Y es mi versión, claro, es mi versión. Y y después un hermano también que yo aprecio mucho de ese lugar se me acercó molesto y me dice, yo pase lo que pase, voy a estar con el pastor y voy a estar del lado del pastor, porque yo el pastor y que no sé qué, yo así. Yo no dije absolutamente nada. Y dije, él está emitiendo un mal juicio con todo el cariño y aprecio que le tengo, pero está emitiendo un mal juicio porque no escuchó mi versión. Ni siquiera me preguntó qué pasó, qué sucedió. Tengo sobrinos, también se han peleado. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Seguramente les ha pasado, ¿verdad? En casa a lo mejor. Y en el trabajo, ¿qué pasó? ¿Qué hace un abogado? ¿Qué pasó? Le pregunta al representante legal del trabajo y le pregunta al agraviado o al defendido, ¿no? Según sea el caso, como conforme corresponda, al empleado y al empleador, respectivamente, ¿verdad? Les pregunta, ¿cuál es la versión de los hechos? ¿Qué realmente sucedió y qué pruebas puedes aportar? Llegan a una sola verdad y conforme sea esa sola verdad, pues de ahí se determina lo que se requiere para emitir en juicio, ¿cierto? Así tenemos que ser nosotros mismos, para nosotros mismos, valga la expresión, todos los días. A ver, Dios, gracias por este día, ya es de noche, ya me quiero dormir, quiero descansar si tú me dejas.
a ver, ¿qué tanto pequé hoy? ¿Qué tanto bueno hice hoy para ti? Eso es emitir un juicio. Hay gente que dice y se va por la facilidad de no juzgues. No, la palabra dice que sí podemos juzgar. Desde el Génesis habla de que sí podemos juzgar. Habla de sojuzgar, que se refiere no a juzgar en mi criterio, sino que tengo que juzgar conforme a la palabra de Dios. Por eso está el manual, las reglas, las leyes, las bases, los fundamentos. Si yo no tengo esto en mi corazón, en mi vida, mucho menos lo voy a tener en mis manos después. Y antes no lo tuve en mis manos. Y si lo tuviste, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó o lo dejaste? Y aún así Dios nos dio una conciencia, porque hay gente que dice, los evangelistas, a los misioneros, les han preguntado a algunos, dicen, ¿y qué pasa con la gente que vive en lugares extremadamente lejos o difíciles de llegar y que no les han llegado a hablar de la palabra de Dios? Y si no conocen la Biblia, no han escuchado la palabra Cristo, Salvador, Jesús, eternidad, muerte o vida, dice la palabra de Dios que Dios los va a juzgar conforme a su corazón. Que bueno, si somos estrictos, sería por el hipotálamo, ¿no? Por acá atrás. No sería porque este nada más bombea carne. Digo sangre, perdón. Y es de carne. Entonces, eh, conforme al criterio de cada quien, aún así en lo más profundo de tu corazón, Dios escribió la ley, su ley. Y lo más fácil de entender es, no hagas lo que no quieres que te hagan. Trata a tu prójimo como a ti mismo. Solamente si nos quedamos con eso, este mundo sería totalmente diferente. Tu iglesia sería diferente. Hay gente que dice en otras iglesias, y no lo digo ni por juzgar ni por criticar, claro que no, ¿verdad? Sino es como para dar a lo mejor mi respuesta, buena o mala, pero es mi respuesta. Y quieren que su iglesia crezca y que tenga mucha gente, pero que Dios tenga una manifestación masiva, que el Espíritu Santo se derrame y que todos caigan así como llenos de mosto, ¿verdad? ¿Saben cómo llega eso? Con lágrimas de santidad. Cuando te hagan mal, tú no vas a responder igual. Dios, ayúdame a perdonar al pastor que me hizo esto, a Jorge Díaz que me hizo aquello. Y ayúdame que mi perdón sea genuino. Perdóname porque yo hice. A veces eso es más complicado, reconocer lo que hicimos o lo que hemos hecho. Pero queremos una iglesia llena, grande, bonita, ¿verdad? Pero no queremos sembrar. Y aparte ni predicamos afuera, porque no sabemos qué hacemos ahí. Hay que capacitarnos. De verdad que el tiempo en que Jesús venga por su pueblo está bien cerca, bien, bien cerca. Si lees la Biblia constantemente, sabes a qué me refiero. Primera de Corintios 4:1, por favor. Primera de Corintios 4:1. ¿Ya lo notaron? Primera de Corintios 4:1 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Tenganos, perdón, dice tenganos. Es decir, que nosotros nos debemos de tener como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Administradores, no somos más que administradores. Hay iglesias que tristemente a lo mejor eran bien grandes y Dios a veces se manifestaba ahí. De repente fallece el titular o a veces hasta la titular y la iglesia se acaba. Qué triste revelación. La revelación es que la gente iba por la persona humana, no iba por Dios. Cuando Dios está en una iglesia y la iglesia se sacude la congregación,
la gente permanece. No importa que se cambie de lugar, de estado, por así decirlo, si quieres. En Chiapas ahorita hay gente que está siendo perseguida porque hay gente, otros como nosotros, que tienen una Biblia en la mano y otros los matan, los encarcelan. Es literal, nada más por tener un libro así en la mano. Es literal, de verdad. Y nos quejamos del gobierno, y nos quejamos de esto y aquello, y es que en mi casa, y es que no sé qué. ¿Cuál es la parte que tú has hecho, que te toca hacer, con la que sí has cumplido? La respuesta no es para mí. ¿Quieres que tu familia se convierta? Que vaya a cualquier iglesia, no necesariamente esta. Si es a esta, bienvenidos, ¿verdad? Les esperamos con los brazos abiertos. Pero si no les predicas, hay gente que les predica, pero actúa totalmente al revés y tienen años, décadas de conocer a Dios y su vida está patas para arriba. Nunca han predicado, nunca han evangelizado, nunca esto, nunca lo otro. ¿De verdad? 20, 30, 40, 50 años de creer. La única revelación que tengo es que se cambiaron de religión. Qué fuerte. Si son de Dios o no, a mí no me toca saber eso. Pero sí puedo saber por los frutos quiénes son, ¿verdad? Juan 13:14. Ahorita que está lloviendo, vamos a un baño de humildad para todos, ¿verdad? Juan 13:14. En lo que lo buscan. Hace tiempo, muchos años, serví en una congregación igual grande y me tocó estar ahí de seguridad, me tocó estar en dos, tres áreas, pero cuando estaba de seguridad, a mí nunca me pasó, pero muchos hermanos se quejaban porque también estaban de seguridad y pues el espacio era grande, pues habían varios automóviles, teníamos que ayudar a acomodarlos, tú por aquí, tú por allá, aquí no puedes estar, este está reservado y lo que corresponde. Había mucha gente cristiana que iba 8 por 8 y era bien grosera. Y entran a la iglesia, ese es mi lugar. Oye, ¿y tu nombre dónde dice? Es que siempre me siento ahí, pero no es tuyo. Con detalles como ese, nosotros estamos predicando bien o mal. Ay, y tu carro tiene un pescadito, ¿no? Al principio cuando conocimos, mi mamá le decíamos, mira mamá, ellos son cristianos, porque veíamos el pescadito, ¿no? O que decía Ixte, que se escribe Ixoye en griego, ¿no? Y estaba el pescadito ahí. Y decía, ay, a lo mejor el carro es cristiano, pero los que van adentro, quién sabe. Sí, es cierto. Sí, dicen dicho popular, ¿no? Caras vemos, testimonios no sabemos, ¿no? Obviamente no existe ser humano perfecto aquí en la tierra. No existe, no lo hay, ni lo habrá. Y el que vino se fue, lo mataron por lo mismo, precisamente por lo mismo. Y a sus seguidores, por tratar de ser igual, también los mataron. ¿Mm? Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Y a lo mejor le pones el pie a otro, y a lo mejor le escupes a los pies a otra. Era lavar y no con saliva, ¿verdad? Imagínate, todo esto es para hacer introspección, es decir, hacer una inspección interna. ¿Cómo estoy yo a la luz de la palabra? Tampoco es que querramos ver en las iglesias o en los ministerios perfección, porque sería utópico, perdón, utopía.
que sería un sueño, un ideal que no se puede realizar, que no se puede alcanzar. Más bien es estar en la conciencia de que así como uh, yo aguanto a otras personas, también me aguantan, ¿verdad? Es que Jorge a lo mejor llegó tarde. Es que a lo mejor Jorge esto y aquello, ¿no? Y cuando te toque a ti y te equivoques, ¿qué va a pasar? Am, voy a dar otro versículo de aquí y termino con la Biblia directa. Vamos a Mateo 20, Mateo capítulo 20, del 26 al 28. Primero lo anotan y luego lo buscan, por favor. Mateo 26 al 28. 20, 26 al 28, perdón. Mateo capítulo 20, verso 26 al 28 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Jesús no vino para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mucha gente quiere llegar y subirse a predicar casi con exigencia. Yo sé que aquí hasta ahorita no he visto eso y espero nunca verlo, ¿verdad? Hablo con exigencia de una manera no educada, poco amable. He estado en varias iglesias apoyando, sirviendo, así que no hablo de ninguna y de alguna a la vez, ¿no? Pero todo es con buena reflexión, con cariño y aprecio, ¿verdad? Y a una donde Dios me lleve. A veces cometemos errores y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Y dice, yo quiero hablar como tú, yo quiero saber como tú, o quiero cantar a lo mejor como el hermano, como la hermana, pero si no ensayan, puede cantar, pero canta feo. Es que es con todo el amor para el Señor, y el Señor perdona, y el Señor sabe. Sí, pero capacítate, por favor, mi hijo chulo, ¿no? Hay iglesias donde también tengo que decir que sin que sea petición de la iglesia, los servidores van y ellos pagan sus propias clases de vocalización o de música. Qué bonito, ¿no? Ahí se ve la actitud del corazón y el interés. Yo no digo que lo hagan porque ni yo lo he hecho, ¿verdad? Obviamente en la palabra sí me he capacitado, sí he tomado clases y cursos, ¿verdad? Si no vas a decir que haces ahí, ¿verdad? Pero hay gente que quiere hacer eso y quiere las luces, quiere destacar o quiere estar ya en una iglesia. Oye, sí, pero capacítate, prepárate. Hay hermanos que sí les he dicho, fueron misioneros, luego pastores. Oye, brother, yo sé que amas a Dios, yo te conozco y los he ido a ver a otros estados de la República. Yo te conozco. Tómate un curso de teología, estudia una licenciatura, no lo hagas por el papel, porque a veces es diplomado aquí en México, ¿no? Y han hecho caso y Dios los ha bendecido. Y hay otros que les he dicho, y ay, Dios mío, parece que les eché agua caliente con sal o no sé, y aparte limón. Ay, eso ya es sopa, ¿no? Pero parece que les das un insulto. Ay, es que tú a poco sí sabes mucho. Ya. Ve la arrogancia, la falsa humildad que tienen. De verdad. Es que a mí me hicieron en una iglesia, me engañaron en otra y me usaron y que no sé qué. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque no conoces la palabra de Dios. Porque tú no sabes tus límites, tu servicio, tu forma, tu tiempo, tu espacio. No sabes realmente qué tienes o no que hacer.
No porque yo esté de aquel lado sentado, no quiere decir que no pueda hacer nada o participar en nada. A lo mejor mi ministerio no es dar clase, o no es cantar, o no es tocar, pero a lo mejor yo puedo de repente barrer, quizá no siempre, o acomodar las sillas, o limpiar un cristal, o simplemente pararme allá en la entrada y decir, hermanos, yo quiero darle la bienvenida a la gente, bienvenido, pase usted, y los empiezas a acomodar. Es otra forma de servir. No todos son los únicos ministerios, predicar y evangelizar o hacer muchas cosas bajo la luz o con un micrófono en la mano, ¿verdad? Colosenses 3:17, por favor, Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Tenemos que ser agradecidos. Dios, gracias por dejarme servir en multimedia, predicando, barriendo, acomodando los carros en el estacionamiento, ¿verdad? Acomodando a la gente en el quinto, tercer piso, ¿no? A los que están en las cámaras 5, 7, ¿no? Pues amén, ¿no? Imagínate que suceda eso, qué bendición, ay Dios. Vamos a Proverbios y con eso yo creo que voy a terminar. Proverbios 1, Proverbios 1, yo creo que hasta el 10, del 1 al 10. Proverbios 1, del 1 al 10. Ya está, ¿verdad? Proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Voy a dar una introducción para darle lectura a esto. Eh, Les comenté al inicio que han sido las décadas de mayor ateísmo en el mundo, en los últimos siglos, ¿cierto? Con ello también implica que pues si no hay teísmo, es decir, no creen en Dios, puede ser suplantado en su ideología, lo digo de manera respetuosa, por la filosofía, por la psicología, por la nueva era, por cualquier corriente o pensamiento, ¿sale? Que puedan tener. Eh, Se desarrollan algunas como las LGTBX, Y y Z, que ahorita ya se están dando cuenta que no es muy buena idea por los resultados que da, y psicológicamente, físicamente, mentalmente, y bueno, muchas cosas. Eh, Hay muchos filósofos que fueron o que son Carl Sagan, Friedrich Nietzsche, Oscar Wilde, un montón de esas personalidades, ¿no? Eh, que tienen conocimiento, tienen sabiduría, que puede a veces hacer match o congruencia con lo que viene en la palabra de Dios, porque es sabiduría que viene de parte de Dios en el sentido de que si tiene congruencia y no entra en controversia en la Biblia, lo podemos tomar. ¿Por qué? Porque Dios es quien les da la sabiduría y la inteligencia. Que ellos la aboquen a mal es otra cosa. Muchos de ellos fallecieron solos, pobres y algunos hasta enfermos. Carlos White, que mucha gente lo elogia y dice, ay, wow, es un héroe intelectual y demás, un poeta. Él estaba casado con una mujer, tenía un hijo, los abandonó para irse con un muchacho. El muchacho nada más lo usó, lo saqueó todo y él se murió solo, endeudado, en un hotel. No sabía. Y la gente los sigue y los tiene como héroes intelectuales. En su momento yo también busqué y leí muchos personajes de ellos históricos
Hay uno que me gustó mucho que era chino, Confucio. Él fue politólogo, bueno, fue político, fue un visionario de su época, pero igual le faltaban muchas cosas, ¿no? Eh, Había otro que me sorprendió que estudió también teología, aunque hablaba a veces en contra y a veces muy a favor, pero la gente que lo sigue no mucho, que era este personaje histórico que hablaba acerca de la evolución, Carlos Darwin o Charles Darwin. Él estudió teología, ¿sabían? Estudió teología, no terminó y se fue a las Galápagos y a hacer su investigación. Y él dijo una frase muy peculiar que a mí me gusta mucho y que me gusta en la parte de apologética, que es la defensa del evangelio, es la apologética. Y yo la uso y parafraseando dijo algo así como que Dios hizo y provocó toda la creación para que tuviera evolución, pero primero dijo Dios hizo. La evolución, la adaptación de las especies no se hace sola. Hay un código escrito que se llama ADN y que Dios con ella nos creó del polvo de la tierra. La medicina, la biología, ¿de dónde creen que dice que somos? ¿Y por qué creen que nos entierran en la tierra? Porque somos del polvo de la tierra. Es que somos polvo de estrellas. Pues sí, obvia y lógicamente, porque las estrellas vienen, se impactan en la tierra a través de los años, de las décadas, de los milenios, pasa el tiempo y por naturaleza se convierten en polvo. Y no entra en controversia con la Biblia. Wow. Y la Biblia lo dijo primero, ¿eh? Proverbios 1, del 1 al 10. Dice, Proverbios de Salomón, hijo de rey de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Para eso hay que leer la Biblia, ¿eh? Ese es el por qué y el para qué de estudiar la Biblia. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Las guerras es por falta de prudencia. Para recibir el consejo de prudencia. Dios es un consejero fiel. Justicia, juicio y equidad. La palabra justicia, juicio y sus derivantes se refiere a darle a cada quien lo que se merece después de un juicio, ¿cierto? Si tú siembras bien, ¿qué te toca? Algo bien. Si siembras mal, vas a llorar. Dice, para dar sagacidad a los simples. Una persona simple aquí, en este contexto, es una persona que a lo mejor no tiene mucho conocimiento, pero le dice que Dios te va a dar sagacidad, si es tu caso. Un ejemplo práctico, Pablo, perdón, Pedro. Pedro era una persona iletrada y Dios le dio tanta sagacidad, tanta sabiduría, que fue el maestro de Pablo. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Inteligencia es el conocimiento. La cordura es la prudencia. Si no son prudentes, aunque sean inteligentes, tú dime cómo ves a la sociedad en general ahorita joven. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice, para entender proverbio y declaración. Dios te va a hacer entender cosas que otros no entienden porque no tienen la inteligencia y la sabiduría que viene de parte de Dios. Palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Quién era el que reveló el sueño del rey? ¿Quién? ¿Y cómo le decían? José, el soñador, porque Dios le revelaba a través de los sueños. Era Dios quien le revelaba a través de los sueños. Dios hoy día habla a través de los sueños. Dice, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Hace tiempo eh, debatía mucho con un ateo y le dije, ¿tú ya leíste la Biblia como para que me digas que no crees en ella y que son tonterías? Le digo, ¿tú ya leíste a lo mejor filosofía o la física para que me digas que no crees en esto o aquello por tal razón? Hablando de razón, razonamiento. Y me dijo con una grosería que obviamente no voy a repetir. Me dice, esas cosas no entran aquí. Le digo, ¿qué? ¿La Biblia? Me dice, no, los libros. Le digo, ok, te paso por ateo que no creas ni quieras leer en la Biblia, pero los demás libros, estás frito. ¿De qué quieres que platique contigo? ¿De qué podría platicar con alguien así? ¿Cómo podría ser su vida de ejemplar? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, que por cierto, creo que me va a ubicar de quién hablo. Y si es así, le mando un saludo y un abrazo porque lo aprecio mucho a este personaje. Y creo que está tratando de retomar o tomar un buen camino en su vida. Y espero que Dios esté con él. Y dice en el 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Aquí está la enseñanza de cómo es que los padres y de cómo le deben enseñar y con qué los padres le deben enseñar a los hijos. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Si el padre o la madre, porque a veces falta uno u otro, o parece que falta uno u otro, pero si uno de ellos cree en la palabra de Dios y tiene el conocimiento de Dios, por medio de Dios, le va a enseñar la palabra de Dios a los hijos, para que no hagan tanta sandez allá afuera o adentro de la casa. Y dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Uno es el que enseña y otro es el que dirige. ¿Casualidad? ¿Quién es la que está más a tiempo con los hijos? La mamá. Ella los dirige. El papá da una instrucción y la mamá es la que lleva la ejecución. Llévalos por favor a la escuela, que coman bien, vístelos bien, que aprendan a limpiar, que aprendan a barrer, que aprendan a trapear. Y la mamá ejecuta. Y si no cumplen, llega el papá y se los ejecuta, ¿no? Aunque todo tiene un orden, un porqué y un para qué. Imagínate tú qué pasaría si uno de los dos pilares de esa casa no está, o es una madre ausente, o un padre ausente, no está. Puede, en probabilidad, salud, en probabilidad puede que no resulten bien los hijos, que no tengan una enseñanza completa. No hablo de correcta o no, hablo de que sea correcta o completa, mejor dicho. Falta la figura varonil y la parte femenina, que aprendan su rol para que no salgan en la calle y yo soy lo que quiero ser, yo soy un gato, ¿no? Parece chiste, pero es verdad. En Canadá ahorita hay gente que quieren que los reconozcan como perros, como caballos, y se visten como caballos. Hay hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres. Y lo digo con todo respeto, pero cuando estén grandes, ¿a quién irán? ¿Con el urólogo o con quién? Si se siente lo contrario. Si la biología te dicta una cosa, porque Dios ya lo estipuló así. Eso es falta de cordura, falta de conciencia, falta de sabiduría, de entendimiento. Y no tienen la luz de la palabra, que es de Dios. Si yo tengo luz, voy a ver por dónde ando. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Solito los papás te van a elogiar. De lo contrario, ay, este cabezón es... Y collares a tu cuello. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Qué bonito es que cuando te digan, ay, este es mi hijo, esta es mi hija, ¿no? A que digan, ay, este es mi hijo, ay, y es mi hija. ¿Verdad que cambia? ¿No?
Es diferente, ¿no? Y dice en el 10, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, no consientas. Y eso es para chicos y grandes, porque a veces los grandes parecen chicos y los chicos parecen grandes, ¿no? Fíjate, si dijeren, ven con nosotros en el 11, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Hay gente que anda haciendo maldades de ese estilo y de ese calibre en la calle, nada más porque sí, nada más porque sí. ¿Qué tienen en la cabeza si es que tienen algo, no? O algo de valor. ¿Sabes qué buscan en la calle a veces? Buscan con quién empatar, buscan con quién sentirse adheridos, con quién sentirse acogidos, sentirse parte de un grupo, de un núcleo. Ese núcleo y el lugar más sano, correcto y protegido debe ser tu casa, debe ser tu hogar, que puedas acudir con tu mamá, con tu papá y que digas en confianza, papá, hice esto o aquello, ya sea bueno o sea malo, ¿no? Y que como corresponde, así reaccionen. Si hiciste mal, no hagas eso, eso no está bien, es por acá, guiarlos. Con mi ejemplo antes te hablé, ahora hazlo porque ya lo escuchas de mí. Pero si tú no le hablas, si tú no estás cercano a tus hijos o a tus nietos, en ejemplo, ay, sí, yo me acuerdo que mi abuelito siempre leía la Biblia. Yo me acuerdo que mi abuelita siempre hablaba de Dios. Y es bien tierna y es esto y cosas buenas, ¿no? Adjetivos calificativos buenos, ¿no? Pero qué diferencia de que, ay, no, yo no quiero creer porque mi papá o mi mamá eran esto y hacen esto y bla, 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 bla. Tú a veces ves en la calle viejitos bien tiernecitos así, ay, qué bonito, ¿no? Cabecita de algodón. ¿Conoce a la familia? No, si mi papá esto y esto y esto, y mi mamá y esto y esto y esto, o mi hijo esto y esto y esto, y mi hija y esto y esto, y es cristiano. ¡Ah! Yo no pensé que iba a hablar así de fuerte, pero por algo o para alguien, no sé. A lo mejor no es para nadie específico de aquí, a lo mejor es para alguien en internet, ¿verdad? Pero sabemos que pues la palabra de Dios es cortante y si es cortante es para algo bueno. A lo mejor es separar algo que no debe de estar o dejarnos de algo que no debemos hacer, ¿cierto? Colosenses 3 y 3, 23 a 24. Cuando tú ya estás en tu casa como creyente, como hija, como hijo de Dios, no importa la edad que tengas. Cuando tú ya estás con tu esposo, con tu esposa, cuando estás en el trabajo, a lo mejor no te has casado y estás en el trabajo, estás en la escuela, salud. Cuando tú te encuentres en un tiempo en el que tú puedes emanar cierta luz en comportamiento, aquí dice en Colosenses 3, 23 a 24, dice, y todo lo que hagáis, o aún en la iglesia principalmente, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Imagínate, hay maridos o hay esposas que dicen, ten, ahí está tu comida, ¿no? Ten, ahí está el gasto. Y si es que le dan, ¿no? Ahí dice, hacerlo todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. A lo mejor hiciste conforme a tu corazón, pero si tu corazón no está bien, pues no lo vas a hacer bien. Es mejor que qué diferencia que le digas, ten mi gansito marinela, aquí está tu chocorrol, ¿no? Aquí está tu sopita. Llegaste del trabajo. O que él te diga, ay, ten mi vida, ven, te voy a lavar los pies, ¿no? Tus juanetes, ¿no? Tus ojos de pescado, le voy a poner sus lentes, ¿no?
para que veas dónde andas, ¿no? Dice, hacerlo de corazón. Dice, como para el Señor y no para los hombres. No le hagan la barba al pastor o a la esposa del pastor. Decía propiamente un pastor. Decía, si tú le vas a querer cargar la maleta al pastor, cárgala bien, ¿no? Hazlo de corazón. Hazlo bien y bonito. ¿Quieres ayudarle a alguien, a tu jefe en el trabajo? Hazlo bien. Dice, hazlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, perdón, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Porque a quién le sirves? ¿A quién le sirves? A Cristo el Señor, a través de. Por eso dice la Biblia, exacto, por eso dice la Biblia, cuando tú le sirves a Dios, no le sirves a Dios directamente, porque a Dios yo no le voy a servir para nada. Vas a decir, ¿esto qué? ¿No? Pero yo le sirvo a Dios por medio de la gente, por medio de su pueblo, en su iglesia, en la calle, en su creación. En la calle me he subido pues en el autobús y hay gente que tira basura fuera del autobús. Voy en la calle y hay gente que en carros del año tira basura en la calle. Y andan en su carro, que todavía lo están pagando, lo acaban de sacar de la agencia, y andan no solamente presumiendo y manejando mal porque luego ni direccional les ponen, y aparte tiran basura. Se atraviesa alguien, que luego no falta, y un montón de groserías y cosas y así, ¿no? Eso también es basura, es maldecir, decir mal de alguien. ¿Somos buenos o malos servidores? ¿A quién vamos a buscar? ¿De quién vamos a tomar ejemplo? Una vez me decía una amiga y una hermana en la fe que aprecio mucho hace muchos años, que igual ya no se ha de acordar de lo siguiente, y me sorprendió que dijo, necesitamos un buen líder, un buen pastor, porque ella conoce también a mucha gente en el valle. Yo, ¿cómo que necesitamos a un buen líder o un buen pastor? Yo dije, entonces, todo el servicio que ella ha hecho ha sido para una figura humana, para un reconocimiento humano, para un servicio a los humanos, todo en el plano terrenal, nunca dirigido al cielo. Dios, yo te sirvo. Una iglesia que ya se deshizo, que Dios permitió o la deshizo él. Pequeña, estuvimos ahí más de 2 años. Me decía el que estaba encargado y que habían puesto como pastor, me decía que no quería que se hiciera nada que no fuera autorizado por él. Le digo, mira, hasta ahorita, hasta el día de hoy, después de 2 años y fracción, todo se ha hecho conforme a tu voluntad, conforme a tú has querido. Yo quise hacer esto, esto y esto y esto, fulano ha querido hacer esto, fulano ha querido hacer esto por el bien de la iglesia. Le digo, pero no hicimos nada de eso porque tú no permitiste. Le digo, voltea hacia atrás y dime qué es lo que ves. Literalmente había solamente un matrimonio. Le digo, y ese es el resultado de todo lo que tú has querido hacer. No te has dejado guiar por Dios. Ha venido mucha gente, ha querido ayudar y no has sabido administrar los dones de Dios, que no son para ti, son para la iglesia, para el servicio de la iglesia. Y en eso le servimos a Dios y Dios nos hace copartícipes. Entonces, yo creo que hay que reflexionar como iglesia en general.
no congregación solamente, sino como iglesia en general, como creyentes en cualquier país o lugar donde estemos. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo en la congregación donde estamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué resultado queremos? Según tu plan, no, mejor dicho, según tu visión, es el plan de hoy. ¿Qué visión tienes? Es decir, ¿qué anhelo quieres? ¿Y cuál es tu plan de acción ahorita? Por eso mucha gente no se ha convertido y se pudo ya haber convertido o por lo menos haber escuchado. El que hace la conversión es Dios, quien convence los corazones. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos y conocemos que siempre tenemos errores, tenemos algo que corregir y te pedimos que tú nos sigas guiando día tras día, Señor, eh, a- al arrepentimiento, al hacer lo correcto delante de ti, no delante de los hombres solamente, Señor. Te pedimos que tú nos guardes de todo mal, de toda maldad, de todo pecado, de toda impureza, que como iglesia nos limpies de manera personal, nos sanees, que lleves sanidad a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, para que esa sanidad, Señor, la podamos llevar a los demás, Señor, a quienes aún servimos, a quien ministramos, Señor, y de quien aprendemos también, Señor, y de quien recibimos. Padre, queremos ser un ejemplo bueno, agradable para ti. Queremos ser luz en las tinieblas, Dios. Queremos agradecerte, Señor, por la bendición de tu palabra. Queremos darte las gracias, Señor, porque hoy nos dejaste amanecer, nos dejaste despertar y nos dejas la oportunidad un día más, Señor, de arrepentirnos, Señor, de nuestros errores, de reconocerlos, Señor, y tener la oportunidad de tomar una decisión distinta cada día, Padre. Te pedimos que tú estés con nosotros, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí, a sus familias, sus hogares. Bendice a los hermanos que no pudieron venir, Señor. Y bendice a los hermanos que habrán de llegar también, Señor, en su momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.